El Valle de Sula es el valle aluvial más grande de Honduras. Tiene una extensión total de 7.334 kilómetros cuadrados y una población superior a los 2 millones de habitantes. Abarca 4 departamentos: Lloro, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara. Las ciudades que se ubican en el Valle de Sula se encuentran a una altura de entre 20 y 80 metros sobre el nivel del mar. Su ecosistema se caracteriza por estar compuesto principalmente por bosque seco tropical. El valle es drenado de manera natural por los ríos Ulúa, Chamelecón, Umuya, Blanco, Chasnigua y Guaymas. La vegetación en el valle de Sula es altamente variada. Florecen flores, árboles como la jacaranda y el macuelizo, árboles frutales y maderables, hasta palmeras como la palmera de coco y la palmera de abanico. La riqueza natural del Valle de Sula ofrece variada y abundante flora, tanto en árboles, arbustos y hierbas, las cuales poseen potencialidades para ser utilizadas en el diseño de espacios verdes debido a su belleza, colores, texturas, formas, alturas, entre otras características de igual importancia, siendo necesarias para volver más atractivo todo tipo de proyecto futuro enfocado a estas disciplinas, y a su vez para lograr mantener un equilibrio y coherencia entre el hombre, el medio ambiente, la arquitectura como componentes vitales. En la actualidad, los parques y jardines están considerados como los pulmones verdes de las ciudades. No existe ciudad, pueblo o barrio, por pequeños que estos sean, que no tengan uno o varios espacios verdes donde su población pueda pasear, jugar o simplemente oxigenarse. Asimismo, los nuevos tipos de construcciones suelen tener un pequeño espacio verde que pretenden integrarlas en la naturaleza y proporcionar a sus habitantes un remanso de paz y tranquilidad. Alpinia semburet, conocida comúnmente como azucena de porcelana, es una especie nativa de Malasia y se halla naturalizada mundialmente en países como Colombia y Honduras. Es una planta de tipo ornamental, con hojas angostamente elípticas de color verde y flores rojas. Puede alcanzar una altura de promedio de 3 metros, crece relativamente rápido y tiene una textura lisa. Su temporada de floración es específicamente en verano. Tiene una alta tolerancia a la sequía, pero necesita de suelos ricos en humedad y que estén bien drenados. Requiere de un mantenimiento bajo y no presenta ningún peligro para los seres humanos. Batón del emperador, una planta apta para jardines tropicales. Su origen proviene de Indonesia. Es una planta herbácea perenne que alcanza una altura promedio de entre 1 a 6 metros, tiene un índice de crecimiento moderado, una textura lisa, color de follaje verde y flores rojas. Su temporada de floración es en primavera y en verano. Tiene una poca tolerancia a la sequía y requiere de un medio mantenimiento. Requiere de sol directo y no presenta ningún peligro hacia el ser humano. Calatea. Su particularidad es la belleza de sus hojas, variadamente dibujadas en el haz, con tonos que van desde el verde hasta el amarillo, plata y blanco, mientras que en el envés presenta variedades de tonos. Pertenece a la familia Marantaceae. Su origen es brasileño y ecuatoriana. Es una planta herbácea perenne. Alcanza una altura promedio de entre 5 y 10 metros. Su índice de crecimiento es relativamente bajo.
Su follaje puede tener diferentes formas y colores de los más variopintos. Su temporada de floración es en el mes de septiembre. Tiene una tolerancia a la sequía media y una tolerancia a la salinidad muy alta. Puede crecer en suelos con textura ligera, semihúmedo o húmedo. Requiere un riego moderado y no necesita sol directo. Corazón o Columbus. También se le puede conocer con su nombre científico Alocasia cucuyata. Es una planta utilizada en jardines tropicales, invernaderos, jardines acuáticos o en jardines sembrados en macetas macizas. Pertenece a la familia Araceae y se da en el sur y sureste de Asia, Oceanía y Sudamérica. Es una planta de tipo arbusto ornamental con un follaje ligero que alcanza una altura promedio de entre 0.5 a 2 metros. Tiene una raíz subterránea. Su índice de crecimiento es relativamente bajo. Tiene un follaje de color verde oscuro que alcanza una copa de entre 0.9 a 1.80 metros. Su temporada de floración es en primavera. Tiene una tolerancia a la sequía relativamente baja. Su tolerancia a la salinidad es muy alta. Suele crecer en suelos húmedos, suelos fértiles, con una textura arcillosa y arenosa. No requiere de mantenimiento. Puede crecer bajo la luz del sol o bajo una sombra profunda. Es muy resistente y rara vez le afectan las enfermedades. Monstera deliciosa, o conocida comúnmente como costilla de Adán. Es una planta muy usada como planta de interiores para decoración típicamente en hoteles, restaurantes, oficinas y en domicilios particulares. Pertenece a la familia Araceae y se da desde el sur de México hasta el sur de Panamá. Es un tipo de planta perenne, caducifolia. Su hoja es ovalada. Tiene una altura promedio de 1 metro, aunque esta planta es una planta trepadora. Quiere decir que busca la luz en la copa de los árboles. Tiene un índice de crecimiento muy alto, alcanza su altura promedio en alrededor de 4 meses. Su follaje es color verde oscuro y esta tiene un tallo grueso, correoso y brillante. Florea en su tercer año de ser plantada y solo en el exterior. Tiene una tolerancia a la sequía media y una tolerancia a la salinidad media. Puede crecer en suelo con textura ligera, semihúmedo o húmedo. Puede recibir luz directa o indirecta del sol. Esta planta puede ser tóxica al ser ingerida. Puede producir picazón, dolor, ampollamiento y pérdida de voz en los seres humanos. Escudo persa. Tiene un follaje de color intenso, con tintes violáceos metálicos. Se cultiva mejor en un invernadero, aunque se puede tener en el interior durante periodos limitados. Es recomendable cultivarla junto a otras plantas. Las hojas a menudo pueden llegar a medir unos 20 centímetros de largo y se presentan con marcas exóticas. Pertenece a la familia Acanthaceae. Es una planta de tipo perenne caducifolia que alcanza una altura promedio de entre 10 y 60 centímetros. Crece muy rápido, alcanza su altura promedio en alrededor de 6 meses si se da en condiciones óptimas. Su color de follaje es un verde oscuro difuminado en púrpura en las extremidades. Su tiempo de floración es en verano, de mayo a agosto. Tiene una tolerancia media a la sequía y una tolerancia baja a la salinidad. Se da en suelos con textura ligera, semihúmedos o húmedos. Necesita muy poco mantenimiento y requiere de luz directa o indirecta del sol durante todos los días del año. Pandanus senderi, conocida comúnmente como Pandanus amarillo, es una planta que proviene de Madagascar. Se presenta como un tronco ramificado con hojas largas y finas, de color verde claro y amarillo. Su tallo tiene una textura leñosa y rugosa. Puede alcanzar una altura promedio de entre 0.5 metros a 1.50.
Tiene una copa esférica, florea todo el año, necesita crecer en suelo fértil y en cuanto a su mantenimiento no se poda, solo se eliminan las hojas secas. Esta planta puede ser muy decorativa, se suele utilizar de forma aislada con un aspecto tropical, también como planta de interior, pero poco frecuente debido a los bordes aserrados de sus hojas. Vinca rosea o isabelita es un arbusto de hojas oblongas alternadas, de flores color rosadas o blancas. Crece en forma ornamental en numerosos países tropicales y subtropicales y en escala industrial en Madagascar e Indonesia. Tiene una altura promedio de entre 20 y 40 centímetros, según sea su variedad. Es de fácil cultivo, con un índice de crecimiento medio, se da en suelos sueltos, profundos y levemente ácidos, en sustratos con turba, resacas de río y tierra negra en partes iguales. Necesita un riego abundante de entre cada 3 y 4 días. La isabelita florea desde principios de verano hasta los fríos. Se alarga durante casi todo el año en las regiones de clima benigno. El Napoleón enredadera es un género de las plantas florecientes nativas de las regiones tropicales y subtropicales de América del Sur. Se trata de plantas cuyo porte general es tipo arbolado, espinoso y trepador, cuyas ramas pueden llegar a alcanzar hasta 12 metros de largo. La flor real de la planta es blanca e insignificante, pero cada racimo de flores es rodeado por brácteas con colores brillantes asociados a la planta, como pueden ser fucsia, rosado, rojo, naranja, blanco y amarillo. Su origen es de los bosques tropicales húmedos de América del Sur, siendo un tipo de planta caducifolio. Su tipo de hojas son alternas, simples y de forma ovalada acuminada. Tiene una altura promedio de 12 metros de altura, una copa de 40 a 80 centímetros de diámetro y su raíz es pivotante, subterránea y permanente. Tiene un índice de crecimiento de 10 a 30 años, con una textura de corteza, aspecto compacto, con las fisuras verticales más o menos superficiales, con un color de follaje de flores color amarillo crema. Su temporada de floración es de primavera y verano. Su propagación se produce por estratificación. Tiene una tolerancia a la sequía media, una tolerancia a la salinidad baja, y los requerimientos nutricionales que requiere es un suelo arenoso y bien drenado. El mantenimiento es una cantidad moderada de agua, con un requerimiento de luz intensa a luz directa de sol. En amenazas, el Júpiter arbóreo es un árbol con frecuencia multitallo, deciduo con una amplia fronda, tope chato y abierto cuando maduro. La corteza es de desarrollo prominente, lisa, rosada gris y moteada, despojándose cada año. Las hojas son pequeñas y verde oscuras, tornando amarillas y naranja en otoño. Las flores blancas, rosas, malvas, purpúreas o carmesí con pétalos rizados, en panículas de más de 9 centímetros de longitud. Su origen es de China, siendo introducido a Europa. Es un tipo de planta de arbusto caducifolio con un tipo de hoja caduca. La altura promedio es de 2 a 8 metros, llegando a 15 metros de altura. La copa es redondeada con raíces no invasivas. Su índice de crecimiento es lento con una textura lisa. El color de su follaje es verde y su flor violeta. La temporada de floración es en primavera y su propagación es a través de semillas o esquejes. La tolerancia a la sequía es media, una tolerancia a la salinidad baja, con requerimientos nutricionales, un suelo fresco pero evitando encharcamientos. Su mantenimiento es imprescindible podar la planta hacia finales de invierno, con requerimientos de luz media alta y sus amenazas los hongos. El pandanus amarillo es una planta muy decorativa con aspecto tropical, que se utiliza de manera aislada como planta de interior, pero poco frecuente debido a los bordes aserrados de sus hojas. Sus hojas se utilizan en la confección de esteras. Su origen es de Madagascar. Es una planta con el tronco ramificado, hojas largas y finas, con una altura promedio de 0.5 a 1.5 metros.
Su copa es esférica, la raíz son adventicias y su índice de crecimiento es rápido. Una textura de tallo leñoso y rugoso. El color de su follaje es color verde claro y amarillo, con una temporada de floración en casi todo el año. Su propagación es a través de semilla, con una tolerancia de sequía media, tolerancia a la salinidad alta y debe ser plantada en suelo fértil. No se poda, solo se eliminan sus hojas secas. Con un requerimiento de luz directa del sol, sus hojas se marchitan y caen y tienden a desteñirse. La palmera triangular es una palmera muy elegante, usada por ello en jardinería, por tanto el follaje como por el colorido rojo de los frutos durante la maduración. Tolera el sol y el clima subtropical, adecuada para macetas cuando la planta es joven y para jardines pequeños, sea aislada o en grupos o filas. Su origen es de Madagascar, siendo un tipo de planta perenne caducifolia. Su tipo de hoja es pinnada y alcanza una altura promedio de entre 4 a 10 metros. Su copa es en forma de raquis tipo V, su raíz de crecimiento superficial, es decir, no visible, de manera horizontal. Su índice de crecimiento es alto, alcanzando la altura promedio en un año. La textura de su corteza es rugosa cicatrizada, hojas lisas largas y limpias. El color de su follaje es verde oscuro con flores con algunas manchas blancas o amarillas. La temporada de floración es durante todo el año. Su propagación es a través de semilla por medio de frutos. Tiene una tolerancia media a la sequía, una tolerancia alta a la salinidad. Debe estar plantada en suelos arenosos o suelos fértiles. Su mantenimiento es medio, que se poda una vez al mes, y su riego medio o parcial. Requerimientos de luz es de luz directa o indirecta y está amenazado por hongo de palmera. Copa de oro. Son un género de plantas que nacen en el Valle de Sula en la región de San Pedro Sula. Su característica es crecer en las aceras y en la sombra. Su origen viene de América tropical. Es un tipo de planta trepadora o arbustiva. Su hoja es perenne, lanceoladas. Alcanza una altura promedio de 5 metros. Sus raíces son adventicias, índice de crecimiento rápido, textura suave, color de follaje verde claro. Puede llegar a florecer todo el año, pero especialmente de mediados de verano hasta otoño. Su propagación es mediante esquejes de unos 15 centímetros de largo o semillas. Tiene una tolerancia a la sequía media, una tolerancia a la salinidad alta, precisa humedad ambiental, pulverizar en días calurosos. Su mantenimiento es poco, limpieza anual de ramas secas, sobrequecidas, chupones, etc. Requerimientos de luz, semisombra, y en amenaza se encuentra la cochinilla, pulgones, araña roja y mosca blanca. La rosa china es también llamada comúnmente como rosa cayena, amapola o hibiscus. Es un arbusto perennifolia, es decir, que mantiene el follaje durante todas las estaciones del año. Pertenece a la familia de las malváceas, bajo el género Hibiscus. Su origen es de Asia Oriental. Es un tipo de arbusto perennifolio con hojas alternas y ovaladas, alcanzando una altura promedio de 5 metros. Su raíz es corta, tiene un índice de crecimiento rápido, textura dentada, color de follaje verde oscuro y de aspecto brillante. Florece en climas subtropicales y tropicales, tiene una floración continua durante el año. En climas continentales es en verano. Tiene una tolerancia a la sequía neutral, una tolerancia moderada a la salinidad, con requerimientos nutricionales, un suelo fértil, húmedo, bien drenado y rico en materia orgánica. Al brotar, efectúe una generosa poda. Requiere buena iluminación y en amenazas se encuentran manchas y moteados de las hojas, plagas y moho gris. El crotón. Sus hojas son de disposición alterna, pecioladas, persistentes, coráceas. Su coloración es variable, dentro de un rango del verde al rojizo, con tonos amarillos también. Dicha coloración suele seguir pautas, las hay moteadas y listadas. La forma foliar es variable, aunque suele oscilar entre linear o lobulada, con una lámina cambada y los márgenes ondulados. Su origen es de Malasia, siendo un tipo de planta perenne,
con un tipo de hoja elíptica. Su altura promedio es de 1 a 2 metros, teniendo una copa circular, una raíz pivotante poco agresiva. Su índice de crecimiento es medio, alcanzando su altura máxima en 5 años. La textura de su hoja es lisa, con un color de follaje variable, desde verde a rojizo. La temporada de floración es verano, con una propagación a partir de semillas con un crecimiento medio. La tolerancia a la sequía es baja. Tolerancia a la salinidad baja. Requiere nitrógeno, anhídrido fosfórico, óxido de potasio y magnesio. Su mantenimiento es un riego de 2 a 3 veces por semana en primavera. Palma betel es un árbol ornamental que nace y se puede encontrar en el Valle de Sula, pero su origen se da en la India Oriental, Malasia, Filipinas e Islas Salomón. Es un árbol monoico, de hojas pinnadas, de altura de entre 20 a 30 metros de alto, una copa irregular de entre 2 a 3 metros de diámetro y una raíz pivotante que le permite tener un crecimiento medio. Tiene una corteza rugosa de corchos pequeños o en ocasiones grandes. El color de su follaje es amarillo verdoso y la propagación se da por medio de semilla que se encuentran en sus frutos. La tolerancia a la sequía y a la salinidad es muy alta, pero requiere de suelos fértiles, profundos, ricos en materia orgánica y bien drenados. Para el mantenimiento no es necesaria la poda, ya que ella se desprende de las hojas no funcionales. Sin embargo, requiere de luz directa de sol. Y las amenazas más comunes son los ácaros y puede presentar manchas en el follaje. Palma abanico es una palmera suficientemente resistente para sobrevivir a las condiciones calientes de la ciudad. Su origen es de Australia y es un árbol caducifolio con hojas costapalmadas como enormes abanicos plegados transversalmente. Su altura promedio oscila entre 15 a 25 metros y su copa oscila entre 3 a 5 metros de diámetro. Su raíz es de adventicia subterránea, por lo tanto su crecimiento es bajo. La textura de su corteza tiene una consistencia leñosa y aspecto liso, y el color de su follaje es de verde oscuro, y se multiplica por medio de las semillas. La tolerancia a la sequía y a la salinidad es alta. Sin embargo, se puede adaptar a casi todo tipo de suelo, pero crece mucho mejor en tierras profundas y fértiles. Para darle mantenimiento es necesaria la limpieza de las ramas secas y que tenga luz directa al sol. Puede ser muy sensible al ataque de cochinillas y de ácaros. Palmera robelina. Sus flores son diminutas, amarillentas, producidas en una inflorescencia de 45 centímetros de largo, agrupadas en panojas interfoliares, protegidas por una espata, de la mitad del largo de las hojas. Florece en verano y su fruto es una drupa globosa de hasta 1 centímetro de largo, comestible y de color oscuro al madurar. Su origen se da en el sudeste de Asia. Es un tipo de planta perenne o caducifolia y su tipo de hoja espinada. La altura promedio oscila entre 1 a 5 metros y su copa es en forma de raquis con eje central. Tiene una raíz con aglomeración superficial pero no a la vista y su índice de crecimiento es alto, pues alcanza la altura promedio en 2 años. La textura de su corteza es rugosa y cicatrizada en forma de rombos y el color de su follaje es verde en la cresta y amarillo en las partes inferiores.
Entre abril y agosto es su temporada de floración y su propagación se da por medio de semillas que se encuentran en sus frutos. La tolerancia a la sequía y a la salinidad es alto. Por ello es que crece en suelos arenosos, semihúmedos o secos, pero también puede crecer en suelos fértiles. Su mantenimiento es medio, pues solamente requiere una poda al mes y requerimiento de luz es de luz directa o indirecta. Las amenazas más grandes es el hongo de palmera. Jacaranda es un árbol ornamental muy utilizado en parques, jardines y avenidas. Las hojas producen una alfombra azul, su sombra no es muy densa, su madera es ligera pero trabajable. Su origen se da en América intertropical y subtropical. Es un árbol caducifolio, de hojas verdes, media alargadas, compuestas. Su altura promedio oscila entre 5 a 8 metros y su copa es esférica o globosa y varía de entre 3 a 6 metros de diámetro. Su raíz es pivotante pero poco agresiva. Su índice de crecimiento es rápido. La textura de su corteza es rugosa y el color de su follaje es verde con flores de un color azul violáceo. Florece 2 veces al año, en primavera y en otoño, y se propaga por medio de semillas que también se encuentran en sus frutos. La tolerancia a la sequía es media y la tolerancia a la salinidad es muy baja, porque requiere de suelos fértiles de textura arcillosa o arenosa. Su mantenimiento es solamente acortar los nuevos brotes dejando como mínimo el primer par de hojas y requiere de luz directa al sol. Las amenazas más comunes son los pulgones, negrillas y pudriciones de la raíz por exceso de agua. Macuelizo es un árbol de buen porte, pudiendo alcanzar los 8 metros de diámetro en el tronco y los 30 metros de altura, de los cuales 10 corresponden aproximadamente al fuste. La madera es utilizada en decoraciones de interiores de muebles finos. Es utilizada como ornamental en parques, jardines y linderos de propiedad. Es una especie arbórea nativa de América, donde crece desde el Paraguay, Bolivia y el norte de Argentina hasta México. Prefiere suelos arenosos y húmedos. Su tipo de hoja es peciolada. La altura promedio oscila entre 12 a 25 metros de alto. Su copa es extendida y lobosa y tiene un máximo de entre 8 a 10 metros de diámetro. Su raíz es pivotante, poco agresiva. Su índice de crecimiento es bajo, alcanza la altura promedio en 20 años. La textura de su corteza es rugosa y sus hojas lisas. El color de su follaje es verde con flores rosas. La temporada de floración se da entre septiembre y octubre y su propagación se da por medio de semillas. La tolerancia a la sequía es media y la tolerancia a la salinidad baja, pero se puede adaptar a suelos calcáceos, arcillosos y cenagosos, y solamente ocupa de una poda de formación cuando está de crecimiento y poda de mantenimiento, al igual que luz directa al sol. Sus amenazas son los pájaros y las abejas. Árbol de fuego. Se le planta extensivamente como árbol ornamental en muchos países y es muy apreciado por sus flores, rojizas o anaranjadas, raramente amarillas, campanuladas. La época de floración varía a veces en un mismo árbol, dependiendo de la insolación. Es considerada una especie invasora exótica. Su origen se da en el trópico africano.
es un tipo de planta perenne que tiene un tipo de hoja ovada. La altura promedio oscila de entre 7 a 25 metros y su copa es esférica de esparcimiento radicular. Su raíz es de crecimiento superficial con propagación y su índice de crecimiento es rápido. Alcanza la altura promedio en 3 años. La textura de su corteza es semirugosa, sus hojas lisas, largas y limpias. El color de su follaje es verde oscuro con flores naranjas, a similitud del fuego. La temporada de floración varía por veces al año, que generalmente coincide con los equinoccios. La propagación se da por medio de sus semillas, que se pueden encontrar en sus flores. La tolerancia a la sequía es media y la tolerancia a la salinidad es baja. Por eso únicamente crece en suelos con poca salinidad e indicios de cal o suelos semifértiles. El mantenimiento es poco, con una poda al año y luz directa del sol. Las amenazas son los hongos, termitas y plantas parasitorias. San Juan primavera. Es originaria de América tropical, desde México a través de América Central hasta Colombia y Venezuela. El tipo de hoja es compuesta. La altura promedio oscila entre 30 a 40 metros. Su copa es extendida y redondeada. Sus raíces son microrizadas. Por eso su índice de crecimiento es lento. La textura de su corteza es lisa y el color de su follaje es verde con flores amarillas. Esa floración se da durante los primeros meses del año, generalmente entre marzo y abril, y su propagación se da por medio del viento, por agua o animales. La tolerancia a la sequía y a la salinidad es muy alto. Por ello puede crecer en suelos derivados de materiales ígneos y metamórficos o en suelos arenosos. Su mantenimiento es solamente el deshierve y necesita de media sombra. Las amenazas más comunes son daños a las semillas por gorgojos. Cordobán. Se utiliza en jardinería como planta de interior y como ornamental, en rocallas, borduras y cubre suelos. Es un arbusto perenne de tallos cortos que crece formando una densa mata, formando una roseta de gruesas hojas de unos 30 centímetros de longitud y 7 centímetros de ancho, dirigidas hacia arriba. Son de color verde oscuro en el haz y púrpuras en el embés. Su origen se da en México y en Mesoamérica. El tipo de hoja es lanceolada o lineares y su altura promedio oscila entre 10 a 60 centímetros, con una copa cónica invertida y una raíz superficial. El índice de crecimiento es muy alto, alcanza la altura promedio en 6 meses. La textura de sus hojas son lisas, largas y limpias. La temporada de floración se da en verano, entre mayo a agosto, y su propagación se da por medio de flores e injertos. La tolerancia a la sequía es media, al igual que la salinidad, y crece en suelos con textura ligera, semihúmedo o húmedo, y requiere de un mantenimiento medio, poda una vez al mes y riego constante, al igual que puede permitir luz directa e indirecta. Sus principales amenazas son las polillas y las orugas. Sábila. Es una planta medicinal muy popular que se ha utilizado durante miles de años y es conocida por su uso como tratamiento para heridas de la piel, como quemaduras, llagas y úlceras. También posee otras propiedades terapéuticas.
Su origen se da en Arabia y noreste de África. Es un arbusto de tallo corto y tiene un follaje ligero. Su altura promedio oscila entre 1 a 7 metros y tiene una copa en forma de abanico de entre 30 a 60 centímetros de diámetro. Su raíz es adventicia subterránea, por ende su índice de crecimiento es medio. La textura de su tronco tiene un aspecto liso, con consistencia suculento, y el color de su follaje es de flor amarilla, que se da entre junio y agosto. Su reproducción es por esqueje y su tolerancia a la sequía es alta, no así la tolerancia a la salinidad, que es media, por lo tanto requiere de suelos arenosos y bien drenados, tanto para interior como exterior. Su poda es de limpieza y se da únicamente podando las partes que estén secas. El requerimiento de luz es luz de sol o semisol, y las amenazas más grandes pueden ser atacado por pulgones, ácaros y moscas. El nuevo urbanismo permite disponer de un pedazo de naturaleza. Naturaleza disponible para proyectar formas y proyectar diseños, debido a su belleza, a sus colores, a sus texturas y sus alturas. Naturaleza que depende del clima, la temperatura, la luz, el viento, la lluvia, el suelo, la profundidad, el drenaje y mantenimiento para poder adaptarse. Árboles, arbustos, flores, hierbas y matas han sido proyectados a lo largo de este documental, con el fin de otorgar a los usuarios una gama de opciones que puedan adaptarse a los diferentes requerimientos según sea su proyecto.